Felipe, ¿cómo estás? Gracias por estar con Bueno, nosotros y con este tema tan lindo que nos gusta a todas, las mujeres insolentes de la historia. ¿Por qué será? ¿Nos sentiremos reflejadas? seguramente. Que la insolencia les valga, como digo siempre. Bueno, Eh, cuando quieras bueno, comenzar. bueno, estos dos libros que escribí sobre las mujeres insolentes tienen que ver de alguna manera con que me encontré muchas veces con este nombre, con la palabra insolente, en los documentos españoles que hablaban de las insurgentes indígenas, ¿no? Las primeras rebeldes americanas, ¿no? Es bueno recordar que a poco tiempo de llegar Colón ya aparece la rebelión, ¿no? Después de haberlo recibido también, de ser tan buenos anfitriones, los arahuacos fueron muy maltratados, fueron esclavizados, ¿no? Para obtener el oro que deseaba fervorosamente Colón, como decía Germán Arciniegas, la fiore amarilla de alguna manera. Y entre las primeras personas que se rebelan contra Colón está Anacaona, la primera rebelde americana, una cacica taína de esta cultura tan interesante de la zona del actual Santo Domingo, que será la primera de una enorme cantidad de rebeldes americanas contra la opresión de la conquista, porque la mujer padecía doblemente, ¿no? La conquista y la opresión. Era un botín de guerra, por dos motivos fundamentales. Obviamente por la cuestión sexual, muy clásica, los vencedores, ¿no? El entrar a las ciudades y uno de los objetivos también eran las mujeres, y también porque en las culturas agrarias americanas las mujeres eran fundamentales en la cuestión de la producción, eran las encargadas de la agricultura, por lo tanto la mujer tenía un valor agregado en ese sentido a la hora de la conquista, y esto le hacía un bien preciado por los conquistadores en ese doble sentido, así que fueron muy tremendamente sojuzgadas, sometidas en todos estos sentidos, ¿no? Y eso llevó a que fueron muchas las mujeres que se rebelaran. Por ejemplo, en Colombia, ¿no? Está la Gaitana, es una mujer a la que le matan a su hijo, y ella encabeza un ejército de mujeres que los españoles rápidamente llaman amazonas, justamente en el lugar del nacimiento de un río tremendamente caudaloso, que desemboca en el Atlántico, va a ser bautizado el río Amazonas justamente por estas mujeres guerreras que se opusieron a la ocupación española ya por 1560 aproximadamente. Una lucha de más de 30 años donde la Gaitana logra mantener a raya y como una zona libre de conquista esa zona de Colombia, en la zona del Cauca. Y pasaremos bueno, la verdad que la lista es enorme, pero sí quiero nombrar bajando un poquito para nuestra zona más cercana, ¿no? A Micaela Bastida, la gran compañera de Túpac Amaru, y Bartolina Sisa, la de Túpac Katari, que fueron dos grandes rebeliones indígenas en el Alto Perú y en el Perú contra la opresión española, llamadas por los españoles las virreinas subversivas, así era el nombre que se les daba, y que fueron fundamentales en las rebeliones andinas contra la injusticia de los conquistadores, ¿no? Bajando a nuestra zona, es interesante ver lo que pasa durante el virreinato, ¿no? Con el rol de la mujer, el lugar que ocupaba la mujer, de una enorme opresión. Entre otras cosas, la mujer no podía decidir con quién se casaba, ¿no? Esto era una decisión de los padres que elegían de acuerdo a la conveniencia económica, política, etcétera, con quién se iba a casar esa niña. Y ahí aparece un personaje muy interesante que es Mariquita Sánchez, que no está de acuerdo con la persona que le han asignado a sus padres, un rico comerciante, una persona mayor, Diego de Arco. Ella estaba enamorada de su primo Jacobo Thompson, y hace todo lo posible para que esto pueda suceder, contra la voluntad de sus padres, litiga, presenta una carta al virrey que increíblemente, en aquel contexto virreinal, en 1804, obtiene un veredicto favorable, y es la primera mujer en el Río de la Plata que se casa con quien ella desea, por cuestiones de amor. Y ahí entonces aparece este antecedente tan interesante de Mariquita. No estamos hablando de un chisme, ¿no? Amoroso, sino de un hecho jurídico muy importante, porque es la primera mujer que logra casarse con quien ella quiere, contra viento y marea, ¿no? Contra la voluntad de sus padres, contra el sistema establecido. Y fíjense cómo la historia
habla de Mariquita, ¿no? La que cantó el himno, ¿no? Este rol pasivo que se le asigna a la mujer, siempre un rol secundario, de acompañamiento, de comparsa, digamos, que también en el caso de Mariquita es muy curioso, ¿no? Porque ella tiene unas memorias riquísimas que habla de gran parte de la historia, es una mujer que vivió muchos años, que conoció a todos los protagonistas y las protagonistas de la historia argentina del siglo XIX prácticamente, y mientras que la historia oficial se encarga de decir que Mariquita era simplemente una anfitriona, una especie de Mirta Legrand, ¿no? Que invitaba a pasar a la mesa a la gente, nada más. Está claro que Mariquita opinaba, una mujer con opinión formada, ¿eh? Pero la historia no recoge ese lugar, sino que Mariquita solamente hacía tertulias y cantaba el himno. Pero por suerte han quedado sus memorias, donde se ve una persona muy inteligente, muy proactiva, muy atenta a lo que está pasando, muy crítica del poder español previo a la revolución, ¿no? Y es interesante cómo, hablando de la revolución, también cómo hay una ausencia de figuras en lo que la historia oficial narra en torno a la revolución, ¿no? Como parece ser que las mujeres no tuvieron nada que ver con la revolución, que fue un hecho de hombres. Y esto es en parte cierto, formalmente hablando, ¿no? Formalmente la mujer no podía, como tampoco pudo en la Revolución Francesa, participar de los debates. Recordemos, haciendo una llamada al pie, un hecho muy interesante de la Revolución Francesa, que fue una revolución muy progresista, muy modernista, ¿no? De hecho, se habla de modernidad a partir de la Revolución Francesa, de cierta manera, que tenía sus íconos femeninos, la justicia, la república, la libertad, eran todas mujeres, su iconografía, sus afiches eran de figuras femeninas, pero en la realidad la situación de la mujer no había cambiado en absoluto. Por eso, una mujer muy valiente, llamada Olimpia de Gouges, presenta, una verdadera insolente, presenta ante la Asamblea de París un petitorio, después de haber conocido la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano. Ella entiende que esos derechos son para los varones, no para la humanidad, y que faltan los derechos de las mujeres, y presenta los 17 puntos de la mujer y la ciudadana, que es muy interesante, donde ella habla del derecho de propiedad, el derecho de testar, de comerciar, de la patria potestad compartida, del derecho a su cuerpo, ¿no? Estamos hablando de 1792, 93. Y Olimpia, lamentablemente, ¿qué le pasa a Olimpia en aquel París revolucionario? Bueno, la mandan a la guillotina, ¿no? Por este atrevimiento de reclamar los derechos de la mujer. Esta es una de las primeras feministas, sin ninguna duda, Olimpia de Gouges, que se la recuerda en París con un famoso teatro que se llama Olimpia, que recuerda a esta gran luchadora. Pero volviendo al Buenos Aires de 1810, había así entre los varones, aquellos que podían hablar, publicar ideas en la prensa, hablar en lugares públicos, alguien que sí se ocupaba de la mujer, que fue Manuel Belgrano, ¿no? Un hombre que fue el primero que habló de cuestiones de género en sus textos, le hablaba de la necesidad imperiosa de la igualdad entre el hombre y la mujer, que no había ninguna razón para hacer esas diferencias, que la mujer debía ser educada en los 3 niveles. Esto es muy interesante porque Buenos Aires no tenía universidad todavía cuando él escribe esto. Él escribe esto en 1797, ¿sí? Bastante antes, 13 años antes de la Revolución, en sus memorias al consulado, ¿no? Donde dice la necesidad absoluta de la incorporación de la mujer a la vida pública, no solo como alumna, sino también como docente. Él dice que está en perfectas condiciones de ejercer la docencia, una mujer que no entiende por qué esa discriminación tan violenta, ¿no? Y entonces decía que el rol que le queda a la mujer en ese tan estrecho margen de participación era la de las sociedades, la sociedad patriótica, el apoyo a los guerreros, las colectas para comprar armas, las donaciones, que aparecen en la Gaceta, por ejemplo, los nombres de las mujeres que les tenía absolutamente vedado el publicar, por ejemplo, textos en la prensa, ¿no? Y recordemos que la mujer tampoco podía firmar los libros que escribía, no solamente acá. En la moderna Inglaterra del siglo XIX, Mary Shelley, la autora de Frankenstein, una gran insolente, hija de una gran feminista, una pionera del feminismo, y de un padre anarquista, Mary Shelley, bueno, no podrá poner su nombre en Frankenstein, ¿no? En aquel extraordinario bestseller que sigue siendo un bestseller al día de hoy, ¿no?
varios años cobra los derechos su marido, ella no puede cobrar esos derechos, ella litiga y finalmente 10 años después recién podrá firmar sus libros, como le va a pasar a nuestras primeras escritoras, ¿no? Nuestras grandes escritoras argentinas, como Juana Manuela Gorriti, como Eduarda Mansilla, que escriben y firman con seudónimo. Eduarda es una de las primeras, la hermana de Lucio Mansilla, es una de las primeras mujeres que firma con su nombre sus libros, ¿no? Es un hecho bastante innovador. Fíjense qué nivel de opresión, ¿no? En general, las mujeres usaban seudónimo masculino para escribir sus libros. Por ejemplo, Estela, que fue uno de los primeros bestsellers en Argentina del siglo XIX, era firmado con el seudónimo de César Dullán, ¿no? Y así muchos libros que aparecían con seudónimos. Juana Manso es una mujer muy importante dentro de las escritoras, estas mujeres pioneras que luchaban por la igualdad, ¿no? Juana Manso fue una mujer que se dedicó a la educación, fue una colaboradora importante de Sarmiento, que dirigía una revista, el Monitor de la Educación, y que introdujo entre nosotros algunas novedades interesantes, como por ejemplo la educación mixta, lo cual trajo un gran revuelo, y el Consejo de Educación saca una resolución en la cual retira a los varones de esa educación mixta, ¿no? Toda una confesión de parte, y Juana fue una mujer muy perseguida, muy atacada, ¿no? Por sus convicciones. Ella hablaba del divorcio, del lugar de la mujer, fue una de las primeras periodistas femeninas, de publicaciones femeninas, ¿no? El álbum de las señoras, el álbum de señoritas, donde hablaba de temas muy profundos, ¿no? El rol de la mujer, el rol del padre en la pareja, el divorcio, la posibilidad del divorcio, antes de la sanción del Código Civil, que convierte a la mujer en un ser incapaz, ¿no? Estamos hablando de la década del 60, del 70, del siglo XIX, donde tenemos ahí un movimiento interesante de las mujeres que empiezan ya a intentar hacerse escuchar. Pero hay un momento muy fuerte que es la sanción del Código Civil de 1871 por parte de Dalmacio Vélez Arfiel, el suegro de Sarmiento, que establece claramente que la mujer es jurídicamente incapaz, ¿no? Esto le impide muchísimas cosas, entre ellos votar, entre ellos testar, comerciar, quedaba en una situación de absoluta dependencia de parte de su marido. Decía claramente el Código Civil que el marido fijaba la residencia y que la mujer tenía que acompañarlo a donde sea. Fijaba diferencias brutales en el caso de infidelidad. En el caso de infidelidad, el marido podía hasta matar, en caso de sorprender a su mujer infraganti, podía hasta matarla, sin que eso implicara un hecho doloso, un hecho delictivo. La mujer, en cambio, si descubría a su marido en una situación de infidelidad, tenía que comprobar que el amante de su marido convivía en la casa marital. Fíjense el nivel de absurdo de todo esto, ¿no? Los casos de violencia deberían ser denunciados en 2 ocasiones, o sea, a veces no había 2 ocasiones, ¿no? Así que era tremendo el Código Civil, que despierta así mucho enojo en las mujeres que van a empezar a nuclearse y a juntarse para luchar por los derechos jurídicos y civiles de la mujer, ¿no? Y ahí comienza entonces otra etapa muy interesante, que sería la de la década del 70, 80 del siglo XIX, donde aparecen las primeras universitarias, y aquí es muy importante hablar de una querida mujer, pionera absolutamente, que fue Cecilia Grierson, ¿no? Cecilia Grierson fue una notable médica, una joven que fue en principio maestra rural, se muere una amiga y ella ve la deficiencia del sistema de salud y se mete a estudiar medicina. Es la primera mujer en Argentina, una de las primeras en Latinoamérica que ingresa a una facultad de medicina, recibiendo muy maltrato por parte de sus compañeros que le hacían bullying, diríamos hoy, los profesores que la menosprecian. El primer examen que ella da, el profesor médico que está en la junta examinadora, hace constar en actas: conste que le estoy tomando examen a un ser inferior, ¿no? Esto dice, ella lo cuenta con mucho dolor. Nunca le asignaron un servicio de cirugía, ella era cirujana, se había graduado con las mejores calificaciones. Le costó mucho que le asignaran algún puesto en un hospital, y en cada caso las actas decían por ser mujer, ¿no? Así decían. Esto está documentado. Cecilia fue una notable médica
que se encargó de temas como de crear la asistencia pública, que sería el antecedente del SAME, escuelas de enfermería, por eso hay tantas escuelas de enfermería que se llaman Cecilia Grierson, fue una pionera en este sentido, una mujer que se ocupó de medicina de chicos con capacidades diferentes, una mujer extraordinaria que a su vez tenía otra actividad muy importante que era el feminismo, ¿no? La lucha por los derechos de la mujer. Fue una de las primeras feministas argentinas que logra convocar en 1910, el año del centenario, aprovechando que venía tanta prensa mundial y tantos personajes a Buenos Aires, el primer Congreso Femenino Mundial, que se reúne en Buenos Aires con la presidencia de Cecilia, de Julieta Lanteri y otras mujeres muy importantes, ¿no? Es interesante el caso de las médicas, como Alicia Moró, como la doctora Julieta Lanteri también, que, que se ocupaban sobre todo de la obstetricia, ¿no? Que entendían que la mujer necesitaba mujeres también en ese rubro de tanta intimidad y más en aquellos momentos. Lo mismo pasará con la doctora Alicia Moró de Justo. Estas primeras médicas tan luchadoras y con un claro concepto de lo social, ¿no? Lo que significaba lo social para la medicina. Esas enfermedades llamadas sociales, y que ellas decían que tenían que ver más con la miseria, con lo social, porque lo social parecía ser que naturalizaba esas situaciones de enfermedad, ¿no? Ellos hablaban más de una situación de opresión y miseria, que de algo que naturalmente debía ser así. Esto lo dice muy claramente Carolina Musili, por ejemplo, lo dice también Julieta Lanteri, desde ya la doctora Alicia Moró y Cecilia Grierson, ¿no? Ahí estamos en una etapa de lucha muy importante, donde las mujeres empiezan a pelear por sus derechos a través de la prensa también y de movilizaciones, como el caso de Virginia Bolten, una gran dirigente anarquista, que va a dirigir el diario La Voz de la Mujer, un periódico anarquista femenino, uno de los primeros periódicos anarquistas femeninos de América, fundado en 1897, cuyo eslogan era ni Dios, ni amo, ni patria, ni marido, que era un poco muy claro en sus expresiones, la libertad absoluta para la mujer y los derechos de la mujer. Y también las socialistas que empiezan a luchar, como Gabriela Coni y Alicia Moró, por el derecho al voto y por la igualdad jurídica, que es una lucha muy dura que se da a partir de esos años. Julieta Lanteri es un personaje muy importante en esta historia, una gran luchadora, una mujer italiana que se nacionaliza argentina, que logra ser la primera muchacha en estudiar en el Liceo de La Plata, que era un colegio de varones, el Nacional de La Plata, una de las primeras en entrar a la Facultad de Medicina también. Y ella, cuando le dan los papeles de nacionalización, entiende que no hay nada que le impida votar y se presenta ante un juez que la habilita a votar en 1911. Es una de las primeras mujeres en América que emite su voto en un padrón completamente masculino. Esto podría haber sido un antecedente muy importante, pero lamentablemente, cuando en 1912 se suena la ley Sáenz Peña, que es de voto universal masculino, obligatorio universal masculino, hay entre universal y masculino hay una contradicción, pero invalida este antecedente porque queda claro que el voto va a ser solo para los hombres, y este antecedente del 11 entonces queda invalidado de alguna manera, ¿no? Y ahí sigue la lucha de estas mujeres, que tendrán un primer triunfo en 1926. Acá hay que hacer un recordatorio importante a la bancada socialista, ¿no? Que es la que va a llevar adelante con la oposición de la bancada radical y la bancada conservadora de los permanentes planteos del derecho al voto y a la igualdad jurídica. Recién en 1926, luego de muchas presentaciones, se va a aprobar una ley presentada por el diputado Mario Bravo, socialista, que logra la igualdad jurídica de la mujer en 1926, lo que permite avanzar hacia los derechos políticos, ¿no? El derecho al voto. ¿Sí? La mujer, una persona declarada incapaz, claramente no podía votar, ¿no? Y esto se soluciona en 1926 con la ley propuesta por los socialistas. Los socialistas siguen insistiendo, ¿no? con la cuestión del voto. El rol de la mujer va cambiando notablemente, es muy evidente para la década del 20 que la mujer está habilitada a ejercer todos los oficios, ¿no? A nivel mundial también pasó esto con un hecho muy importante que fue la Primera Guerra Mundial. En esos 4 años, del 14 al 18, mientras los hombres estaban en los frentes de combate, las mujeres del mundo, el mundo que estaba en guerra, fueron ingenieras, arquitectas, médicas,
obreras, todo, ¿no? Y conductoras de colectivos, de camiones, no había nada que la mujer no hacía en ese contexto de ausencia de los hombres, y entonces era evidente que iba a ser muy difícil negarle a la mujer el derecho al voto, y por eso hay un fuerte impulso al sufragismo, a estos movimientos sufragistas que logran, por ejemplo, el voto en Inglaterra en 1917, y esto sigue en Estados Unidos y en otros países, una oleada del voto femenino, ¿no? De la igualdad de la mujer. La mujer está, como dice Alfonsina Storni, una gran insolente también, una mujer extraordinaria que escribe en distintas publicaciones sobre la presencia femenina en las calles, la presencia femenina en los trabajos, y algo que nota Alfonsina que es muy interesante, la mujer no está saliendo a trabajar solamente por necesidad, ¿no? Sino también porque quiere su independencia, quiere su autonomía. Ya se ve a la mujer más libre, con otra moda, una moda más libre, el pelo corto, faldas más altas, que marquen mejor su cuerpo, una mujer que se siente más libre, que deambula por las calles de todo el mundo, también de Buenos Aires, y ella dice que es interesante ver a tantas mujeres en el tranvía, en los servicios públicos, deambulando por la calle, empezando a ocupar cargos, ¿no? Estando en las oficinas, es otro panorama el que ella marca en torno a los años 20, fines de los años 20, donde hay una mujer mucho más activa, ¿no? Una mujer que participa activamente de la política sin tener la posibilidad ni de ser electa ni de votar, pero es muy fuerte la presencia en los comités socialistas, en los comités radicales, un partido bastante renuente a aprobar el voto femenino, pero que tendrá sí una gran participación femenina también. E incluso esta cuestión del voto va llegando a sectores de la alta sociedad, ¿no? Como por ejemplo Victoria Ocampo, ¿no? Que será una gran luchadora por los derechos de la mujer, porque producido el golpe de 1930, en el año 31, Uriburu y luego su sucesor, Agustín P. Justo, quieren ir para atrás con la ley del 26. Entonces hay una gran campaña nacional encabezada por muchas mujeres de distintas corrientes políticas, entre ellas Victoria Ocampo, que lanza una campaña muy fuerte en la revista Sur para que no vuelva atrás esta ley de los derechos jurídicos de la mujer, ¿no? Así que ahí la vemos muy activa a personajes muy importantes en la época, y ya la mujer tiene una presencia innegable en la sociedad, más allá de la regresión que significaba un gobierno como el de Uriburu o un gobierno como el de Justo, ¿no? Estaba muy presente, por ejemplo, en el tango, ¿no? Había muy buenas cancionistas mujeres con temáticas que no eran necesariamente femeninas, aunque algunas iban a cantar algunos tangos feministas que estaban rondando por ahí. Pero bueno, ya tenemos a Tita Merelo, a Azucena Maizani, actrices, ¿no? Como Libertad Lamarque, el cine tiene como muchas mujeres también presentes, es decir, la presencia femenina va increciendo en ese contexto. En el año 32 se logra aprobar en la Cámara de Diputados el voto femenino, una propuesta de los socialistas, pero cuando pasa al Senado es rechazada con argumentos realmente insólitos, ¿no? Llega al Senado y el senador por Salta, Pancho Uriburu, que era el tío del dictador Uriburu, argumenta que la mujer no ha sido preparada por Dios para votar, ¿no? Bueno, todo el mundo se asombra ante este planteo absurdo, y Uriburu fundamenta su argumento diciendo que la mujer ha sido castigada junto con Eva por el pecado original, y que por lo tanto cada mes tiene que pagar con sangre, estos textuales, este pecado original, que por lo tanto, ¿qué pasa si el día de la votación la mujer está menstruando y no puede cumplir con sus derechos cívicos? Esto habla de que claramente Dios no quiso que la mujer vote, ¿no? Esta barbaridad que se dijo, bueno, parece que tuvo cierto efecto porque el proyecto no pasó de senadores, que como sabemos es una Cámara bastante conservadora, como se demostró el año pasado, ¿no? Así que todavía pasan estas cosas. Y el proyecto seguirá andando, el proyecto de voto femenino, hasta que será retomado por Perón y por Evita. Digo por Perón y por Evita porque ya en la plataforma del Partido Peronista, en 1900, Partido Laborista, entonces en 1946, está el voto femenino,
y Evita lo va a retomar en 1947, luego de su famoso viaje a Europa, donde toma contacto con muchas mujeres muy activas en diversos países por donde pasa, y cuando vuelve, entonces lanza fuertemente la campaña por el voto femenino, que va a ser aprobado en 1947, y un día como el de ayer, el 11 de noviembre de 1951, por primera vez las mujeres votan en la historia argentina. Fíjense qué interesante cómo cuenta la historia oficial lo del voto femenino, ¿no? Dice, las mujeres pudieron votar, punto final, ¿no? Y falta una oración tremendamente importante, punto seguido, las mujeres pudieron ser electas. Fueron electas 23 diputadas nacionales, 6 senadoras y más de 50 legisladoras provinciales y 4 intendentas en 1951. Es muy distinto, decir, pudieron votar siempre con este rol pasivo que le otorga la historia oficial a la mujer. Pudieron ser electas, se empoderaron, empezaron a tener decisión política. 23 diputadas es muchísimo, ¿no? Para el contexto de la época. Y fue creciendo ese número. Para 1955, cuando se produce el golpe, ya son 37 diputadas y 8 senadoras mujeres, ¿no? Pongámonos en lo que significaba esto para la época, ¿no? Y todo lo que le costó a Evita esa campaña también, ¿no? Porque es interesante, cuando hablamos del voto femenino, del empoderamiento, de estas insolentes que van luchando, ¿no? Por la obtención del voto, todo lo importante que fue lo previo, es decir, todas estas luchadoras de décadas, que no hay que omitir nunca en esta historia del voto femenino, como tampoco hay que omitir el rol de Evita, ¿no? Es ridículo que hablemos o solo de Evita o solo de las de antes de Evita. Es un proceso que las incluye a todas, ¿no? Que pensaban de manera muy diferente, por supuesto, ¿no? Pero a Evita le costó mucho el voto femenino, no fue tan fácil, ¿no? Fíjense que el debate en el Senado, que las invito y los invito a ver en YouTube, que recreó el noticiero de la época Sucesos Argentinos, con las actas de sesiones, está recreada con actores en el mismo lugar de los hechos, en el Senado, pero con el texto original del debate, que es realmente sorprendente, ¿no? Donde todavía en 1947 había senadores que hablaban de la inferioridad mental de la mujer, de que la mujer tenía un cerebro que pesaba menos que el del hombre, que eso la inhabilitaba para votar. Todo eso hubo que enfrentar para que finalmente se pudiera sancionar la ley del voto, que además terminaba de igualar, eran los derechos cívicos completos de la mujer en 1947, que se aplican en 1951. Había habido un antecedente interesante de un político sanjuanino, Cantoni, un radical de izquierda, digamos, que gobernó en San Juan, que permitió que las mujeres votaran en 1928, ¿no? Fueron las primeras mujeres, después de Julieta Lanteri, las primeras mujeres en Argentina en votar, ¿no? Pero eso duró poco porque vino el golpe de Uriburu y terminó con esa posibilidad en el año 30. Así que las mujeres van a poder votar a nivel nacional recién en 1951, donde queda claro que el padrón era mayoritariamente femenino, como sigue sucediendo en la Argentina, más del 50, está entre un 51 y 52% del padrón son mujeres, lo cual sigue planteando una cuestión que todavía falta resolver, que es la cuestión del cupo femenino. Tenemos una ley que habla de un 30%, que es un mínimo, pero que es tomado como máximo en muchos casos, y las boletas siguen siendo integradas mayoritariamente por hombres, ¿no? Es decir, hay que avanzar en esta ley de paridad de género, en esta aplicación de la paridad de género, para que las boletas electorales estén integradas al 50 y 50, ¿no? No tiene sentido, y además, si vamos a la matemática, la mayoría del país son mujeres, ¿no? A nivel numérico, y del padrón electoral, así que ¿por qué habrían de tener menos representación en ese sentido, ¿no? Bueno, el libro avanza y llega hasta los años 70, hablamos ahí de muchas mujeres muy importantes en el rubro científico, en la poesía, en la escritura, ¿no? Cecilia, hablamos de Alfonsina Storni, hablamos de Victorio Campo, hablamos de Evita, por supuesto, ¿no? Fíjense que interesante estas dos figuras contrapuestas, ¿no? Eva y Victoria, que pensaban tan distinto, ¿no? En muchas cosas, pero que las unía su vocación feminista de alguna manera, aunque Evita nunca fue una feminista clásica, ¿no? En el sentido clásico del término, pero sí lo fue en la práctica, ¿no? Una mujer que hizo mucho por la condición social, jurídica y laboral
la mujer. Por supuesto hablamos también de grandes figuras argentinas disruptivas, ¿no? Del espectáculo, como Tita Merelo, que fue una mujer muy comprometida con su época, Nini Marshall, una mujer que es muy interesante porque fue de las primeras guionistas argentinas, la primera mujer que escribía sus textos, que era un rubro absolutamente masculino. Nini fue una gran innovadora en ese sentido, y el libro termina con las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que por supuesto fueron más que insolentes, ¿no? Para atreverse al poder en aquel contexto de dictadura, en aquel contexto que fue tan duro y tan tremendo, donde también la mujer fue víctima propiciatoria otra vez, ¿no? Con las violaciones y todo lo que ocurrió en los campos de concentración, ¿no? Así que es un recorrido por más de 56 biografías, los 2 libros, donde poco tratamos de buscar mujeres representativas de cada momento, ¿no? Hay incluso un caso muy interesante de una mujer empresaria, la primera emprendedora argentina, que fue Melchora Lemos, allá por el siglo XVII, una mujer que logra montar un emprendimiento familiar y que le es disputado esta propiedad por sus hermanos varones, que tratan, una vez que ella lo pone a producir, se quieren quedar con el producto, gente que vivía un poco de rentas y que ella era una gran trabajadora. Las primeras bodegueras argentinas, Melchora Lemos, que también me pareció interesante, y a partir de la publicación del libro apareció una agrupación de mujeres empresarias que recibe el nombre de Melchora Lemos, que me pareció muy lindo, muy simpático que pase así. Y quiero terminar con una rebelde, con una insolente extraordinaria, que fue María Remedios del Valle, ¿no? Que fue esta afrodescendiente que se incorpora al ejército de Manuel Belgrano, con su marido y sus 2 hijos, que participan en todos los combates en el éxodo jujeño, y que termina, como tantas mujeres y hombres que lucharon por la independencia, en la más absoluta miseria, pidiendo limosna. Ahí la descubre el general Viamonte, que había sido su compañero en el ejército del norte, la recordaba como mamá Remedios, la madre de la patria, y pide para ella una pensión que se le otorga, y el título de madre de la patria, fíjense que nuestra madre de la patria es negra, es María Remedios del Valle, un personaje extraordinario que luchó, que fue una gran colaboradora de Belgrano, quien le dona su sable, uno de sus sables, la nombra capitana, y termina su vida como sargento mayor, nombrada por Rosas, después de un tiempo en el cual el gobierno de Rivadavia se niega a pagarle la pensión, ¿no? Bueno, la negra Remedios, como se la llama, es un personaje fundamental, todo un símbolo, ¿no? Porque había que ser mujer, había que ser negra, ¿no? En aquel contexto de discriminación, doble discriminación que sufrían las afro en nuestro país. Y me parece muy lindo que tengamos presente a esta madre de la patria, cosa que por suerte está ocurriendo. Ustedes saben que muchos colegios fueron cambiando de nombre, escuelas que tenían nombres de dictadores, José Uriburu, qué sé yo, y las comunidades educativas eligen los nombres, padres, alumnos, docentes, y hay 10 escuelas que cambiaron su nombre a María Remedios del Valle, lo cual realmente me parece muy emocionante y muy lindo para recordar a la querida negra Remedios, ¿no? Así que si quieren pasamos a las preguntas. Sí, Felipe, gracias por Felipe, todo este recorrido. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo te va? bien, Felipe, realmente, como siempre, una excelente síntesis. Y quería, porque vos te referiste a Julieta Lanteri, que se sepa que su insolencia, aún en el siglo XX, le costó la vida, ¿no? Tal cual. Fue atropellada accidentalmente, entre comillas, marcha atrás, con un auto que subió a la vereda. Si eso no es un atentado, ¿qué es? ¿No? Y el tipo que manejaba era un integrante de un grupo de ultraderecha llamado la Legión Cívica. Fue un atentado que le costó la vida a la querida Cecilia, una gran luchadora, ciertamente. Tal cual. Acá te están poniendo que no termine. Pasa que me tengo que ir. No, ya lo sabemos. No, pero tenemos un rato todavía, Una continuación del otro libro que escribiste, de las mujeres, claro, ¿no? Mujeres insolentes. Mujeres insolentes. Este fue un libro que me pidieron las chicas
cuando iba a los colegios, viste, me pedían un libro como un Sí. enfoque más infanto-juvenil, y la verdad que me Sí. encantó hacerlo, porque ellas me decían, ¿por qué no estamos en los libros, no? Y bueno, Claro. yo creo que ¿Cómo se mujeres, llama, Felipe? Así, porque no vi el principio. Así lo anoto y lo compro. mujeres insolentes de la historia. Son 2 Mujeres tomos, insolentes. con ilustraciones de mi querido amigo Augusto Costanzo, la verdad que es muy Ah. lindo trabajo. Lindo. Que una reliquia es esto. ¿Alguna pregunta, Mavi? Una pregunta de María Emilia que dice si Julieta Lanteri se presentó con el Partido Feminista Elecciones para Diputada. Exactamente. Se fue presentó como así. elección Tal y se sacó una cantidad muy importante de votos pensando que solamente votaban los varones, ¿no? Exacto. Sacó una cantidad de votos, no me acuerdo la cifra ahora exacta, pero miles de votos, y es muy importante porque vos pensás que los únicos que votaban eran varones, que estaban votando a un partido femenino, ¿no? En aquel contexto de la década del 10 del siglo XX, así que evidentemente Julieta es un laburo maravilloso, ¿no? En aquel contexto. Y después Además, otra... los padrones que se utilizaban eran del servicio militar. Claro. Por eso ella se quiere anotar para hacer el servicio militar. Claro, cuando ella ve, cuando le dicen, pero el padrón es el padrón militar, bueno, yo quiero hacer el servicio militar. Y presenta otro nuevo recurso ante el juez, que el juez se lo deniega, bueno, por razones, etcétera, ¿no? Pero ella dice algo extraordinario, ¿no? Ya que la trae Roberto, el argumento que ella utiliza y por el cual el juez le da la razón, es que era tan machista la ley del voto en general, antes de la ley Sáenz Peña, que en ningún momento aclaraba que era para los varones porque lo daba por sentado. Entonces ella se agarra de ese elemento, ¿dónde dice que es solo para los varones? ¿No? Y los tipos se queda totalmente sorprendido el juez porque tenía razón. Entonces después le tienen que agregar con la ley Sáenz Peña, que es un avance, ¿no? Pero que en este caso es un retroceso, el tema de universal, obligatorio, secreto y masculino. Ella estudiando la ley electoral vieja, una ley del 50 y pico, de la época de Urquiza, con alguna modificación en la época de Quintana, los tipos estaban tan seguros de que era solamente para ellos que no le habían puesto el calificativo masculino, ¿no? La cuestión de género. Muy impresionante. Extraordinario. Sí. Extraordinario. Sí. Maravilloso. Tengo Mavi, otra preguntita por acá, Felipe. Dice, si pensás que el trato a la mujer a través de la historia es porque el hombre tenía miedo a perder poder o a ser superado. Sí, por supuesto, sí, desde ya. Yo creo que nos podemos remontar a la antropología, ¿no? Al origen, donde el hombre recluye a la mujer en el cuidado del hogar, digamos, ¿no? Advierte evidentemente un ser con capacidades diferentes en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Porque fíjate que primero hay un matriarcado, porque el hombre queda completamente maravillado y subyugado con la posibilidad de dar vida. No había una idea de la causalidad del acto sexual como elemento que provocaba la vida. Entonces se pensaba que la mujer era un ser superior que por sí misma daba luz, ¿no? Y ahí aparecen las Venus neolíticas, todas las primeras diosas son mujeres, hasta que el hombre toma conciencia de eso y cambia completamente hasta el arte, la simbología, aparecen los cetros, los símbolos fálicos, los obeliscos, y empieza el confinamiento y la división sexual de tareas, ¿no? El hombre a la guerra, al gobierno, y la mujer al cuidado de los hijos y del hogar, ¿no? Con un estricto control, pero sin embargo no le sale tan bien la cosa. Vos fijate que en Atenas, donde la mujer no puede participar de la política, la mujer y los esclavos son los grandes excluidos de la famosa democracia ateniense, sin embargo la literatura griega está llena de casos de mujeres tremendamente potentes, insolentes, rebeldes, Antígona, Lisístrata, bueno, todos esos nombres de mujeres potentísimas, ¿no? No tenían derechos políticos, pero tenían una capacidad de acción, de discurso, ¿no? Realmente tremenda, importantísima, ¿no? Yo creo que es interesante como Lisístrata, por ejemplo, plantea la primera huelga de amores, de la que habla después Divididos cuando se refiere a América, pero ella habla de no tener relaciones sexuales con sus compañeros varones